De la pantalla, perfecto. Entonces te comento, Carol, en este momento, dando continuidad al encuentro pasado que hablábamos sobre las aulas inclusivas y se hicieron pues unos ejercicios, digamos, como más de reflexión que pues de generar, digamos, como técnica o estrategias metodológicas para las aulas, era más de reflexión sobre el papel del docente. Dentro de las conclusiones que abordamos ese día, era que nosotros como docentes también teníamos que conocer no solo los conceptos, sino las leyes por las cuales se enmarcaban las aulas inclusivas o los procesos de inclusión por muchos motivos. Uno, porque tenemos que ser conscientes de que nuestros chicos son sujetos de derecho y que por ende debemos velar para que así sea. Y tenemos la responsabilidad social, moral y pues evidentemente profesional de brindar pues esa protección ante esos derechos, ¿no? Entonces, algo muy importante dentro de la normatividad de educación inclusiva es que a raíz de todo estos cambios de pensamiento, de conceptualización, de relación social que se ha llevado en todo el mundo frente a las personas en condición de discapacidad, vamos a encontrar normatividad en todos los aspectos, desde la ley de trabajo, el Ministerio de Protección Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, o sea, Ministerio del Deporte. Vamos a encontrar una cantidad de leyes que van a estar articuladas bajo direccionamientos o lineamientos internacionales. Entonces, por eso en este encuentro, pues vamos a iniciar como con uno muy global, pero pues antes de llegar a esta Declaración Mundial sobre la educación para todos, pues pasaron muchas declaraciones, muchas convenciones, muchos, digamos, como procesos que buscaban dar ese espacio y esa protección a las personas en condición de discapacidad. ¿Listo? Entonces, en primera medida, la Declaración Mundial sobre los Derechos, sobre la Educación para Todos, que así se llama, digamos, como esa declaración, se desarrolló desde la UNESCO o se trabajó desde mesas de concertación lideradas por la UNESCO hacia los años 1990, cuando fue que salió ya como el documento final. En la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos busca reflexionar y generar acuerdos de política internacional que se aborden o se implementen en las políticas de los países que se acogieron a esta declaración. Entonces, el artículo o el objetivo principal, digámoslo, de la Declaración Mundial sobre la educación para todos, establece que cada niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Cuando ellos hablan de actividades o necesidades básicas, pues están hablando de la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas y algunos contenidos básicos de aprendizaje en cuanto a lo teórico, práctico, valores y actitudinales. Es de resaltar que en esta declaración o en esta, digamos, en este primer artículo se establece los objetivos en cuanto al esfuerzo que se debe hacer por proteger y por garantizar estas necesidades, pero debemos ser conscientes del diagnóstico del chico, la chica, el joven, el adulto frente a su condición y sus fortalezas o aprendizajes que se pueden lograr desde el nivel que él desempeñe pues con actitudes, aptitudes y su capacidad física, ¿vale? Somos conscientes que si tenemos un chico con algún tipo de parálisis que le... Cuando se cierra totalmente, sí, vaya, no se le pueden agregar llamadas, ¿verdad? Solamente cuando lo tenemos guardado.
Entonces, cuando el estudiante tiene alguna limitación física, una discapacidad física como cuadrapléjico o algo así, pues no podemos garantizar acciones como, por ejemplo, la escritura, pero sí debemos satisfacer o brindar suplir otras necesidades por parte de nosotros como educadores en cuanto a ese diagnóstico. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos busca también que estos artículos o estas, digamos, como orientaciones que se dan bajo un marco legal se dispongan en los países que se acogen a ello, pero que se establezcan, digamos, adecuadamente a las necesidades que se prevén y al manejo del sistema de educación o el sistema de salud, o bueno, a la política interna del país. Entonces ellos son como unos garantes a nivel internacional, pero lo que hace cada país frente a ese proceso es articularlos con su normatividad y con sus procesos. Tengamos en cuenta que el sistema de educación no en todos los países es el mismo. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, pues se establece, digamos, como la posibilidad de que cada país articule este marco legal en sus políticas desde la aplicabilidad en sus sistemas. Es por ello que hablamos ahora de algo muchísimo más enfático o muchísimo más centrado en lo que es Colombia y partimos de la constitución política. Entonces, si te das cuenta, estamos partiendo de una declaración a nivel mundial para pasar a la carta magna del país, que es la constitución política, en donde se hablan de unas generalidades y que a partir de ella se deben establecer la política específica frente a estos derechos y esta normativa. Entonces, en la Constitución Política tenemos el artículo 70, en el que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Y fíjate que aquí es muy específico al hablar que sea por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Entonces, fíjate que aunque no se habla de la institución educativa como kindergarten o jardines infantiles, ni como la primaria ni la secundaria, sino que habla de todos los niveles, incluyendo las profesionales, es decir, hasta ya sea técnica, tecnóloga o el nivel profesional como es la universidad. Adicional a ello, incluye en el artículo 27 que permite elevar la educación a rango de derecho fundamental, lo que brinda mayores garantías o sea, como en la protección de los derechos a los niños jóvenes en nuestro país. Entonces, aquí es de tener claro cómo la connotación de derecho fundamental genera en el sistema político de nuestro país un proceso muchísimo más riguroso frente a la protección de estos derechos y de prevalecer pues dentro de todos los sistemas políticos del país la protección a la persona en condición de discapacidad. A partir de la Constitución Política de Colombia se empiezan a generar otras leyes, decretos o artículos en pro de garantizar esa protección y esa implementación, ¿no? Y tenemos uno que va muy acorde a nosotros, que es la Ley 115 de 1994 o la Ley General de Educación. En la Ley 115 nosotros vamos a encontrar
dentro de todos los artículos que establece el artículo 46, que habla justamente de la integración con el servicio educativo, la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Entonces, acá ya el artículo 46 que se especifica o se relaciona directamente con la ley de educación, nos dice que sí o sí la educación acoge la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, acoge el derecho de la educación como un derecho fundamental y empieza a hablar en su momento de integración. ¿Listo? Ahora, claro, por favor, para tener cómo inicia el proceso de integración a llegar a lo que hoy en día es, y hablamos de inclusión. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto, la ley 115 habla en primera mano de integración. Luego venimos a la ley 361 de 1997, que es la ley en donde se establecen las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o conformidad, o enfermedad. Entonces, esta ley de la 361 se sale un poquito del ámbito educativo, de lo específico del sistema educativo, pero nos dice que a partir de esa integración que se está haciendo en el país, ya no solamente tenemos que pensar en cómo generar procesos de educación para las personas con discapacidad, sino cómo articular esas leyes y esos criterios o esas normas que se establecen para que las personas tengan acceso a otros espacios, a otros entornos, a otras actividades. Y entonces ya hablamos de los centros comerciales que ya tienen que pensar en las ramplas para que las personas con limitaciones en su movilidad puedan subir y bajar, o ascensores para esas personas, señalamientos para las personas con discapacidad visual. Entonces tenemos los ascensores con braille, tenemos en el piso baldosas de señalización para las personas con discapacidad, y tenemos todas esas cosas que se articulan a esa protección y a esos procesos de inclusión, y por ello las escuelas también hacen parte de ese proceso. Las escuelas, en cuanto a su infraestructura, pues todos sabemos que las escuelas que son muy antiguas pues no tienen esa digamos, adaptación, pero las que se construyeron después del 2000 en adelante, ya se tenían, 2000 algo, ya tenían que pensarse en cumplir con esta normatividad y empezar a generar. Entonces, si ustedes ven los megacolegios, muchos de ellos no tienen escaleras, sino que son unas ramplas, y no son tan inclinadas para el acceso pues en la silla de ruedas o lo que sea que pues limite la movilidad. Son espacios anchos y se manejan como todas esas cosas. Tenemos la ley 1346 de 1999, que es en la que se decreta o en la que se establece, digamos, la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se desarrolló en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Entonces, aquí quiero que tengamos en cuenta que así como acá en el país los diferentes ministerios tienen unas políticas y una normativa frente a los procesos de inclusión, las entidades internacionales también tienen ese mismo, digamos, como labor
de desarrollar estos aspectos. Entonces, tenemos la UNESCO, que busca minimizar los procesos de inequidad en la comunidad, en la población, pero sobre todo apuntándole a minimizar los altos índices de pobreza que vive el mundo. La protección de los derechos y la equidad en todas las personas. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, está hablando también de inclusión, está hablando también de las personas con discapacidad, pero en torno a proteger sus derechos de salud, prevención y manejo pues de sus enfermedades, discapacidades, limitaciones o demás. Entonces, en este caso, Colombia, a través del 1346, establece empieza también a implementar lo establecido en el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Entonces, en este caso, pues, habla de todas las personas con algún tipo de discapacidad, sin importar cuál, que tengan pues las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas protecciones frente a la ley. La ley 1668 del 2013 ya hace parte del Ministerio de Salud, pero este está muy articulado con los procesos de educación. Entonces, la ley 1668 desde el Ministerio de Educación establece la aprobación y ratificación de la convención y con el concurso y participación de los ciudadanos colombianos y de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de la persona con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, de acciones afirmativas, de ajustes razonables y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Entonces aquí nos dice, ojo, el sistema de educación o el Ministerio de Educación no está solo en su tarea. Nosotros como entidad gubernamental, como Ministerio de Salud, vamos también a garantizar el ejercicio de proteger, de mediar y de trabajar en pro de las personas en condición de discapacidad. Entonces, se articulan ministerios muy importantes en el desarrollo social, cultural e integral, de los ciudadanos del país. ¿Listo, Caro? Hasta aquí, cuéntame qué piensas, qué sabías de esto. Profe, pues verán, de la ley 115 del 94, pues esa sí sabía que era la ley de educación, ¿no? Esa es la ley general de educación. Pero de la ley 361, esa ya habla sobre la accesibilidad a entornos, por ejemplo, los colegios, los espacios físicos, o sea, en centros comerciales. Exacto, pero digamos dentro de tu formación académica acá con la universidad, ¿habías tocado algunos de los decretos o algunas de las leyes que se han mencionado en este momento? El uno que habla sobre la Declaración Universal, la Constitución Política y la Ley 115 del 94. Listo. Perfecto. ¿Por qué tú consideras que es importante reconocer la normatividad, teniendo en cuenta que somos docentes y no abogadas, ¿no? Pues es importante estas leyes porque permite, pues uno, que las personas con discapacidad puedan tener acceso, ¿no?, a la educación. Pero mire que la última, que habla sobre la ley 1668, que es como en conjunto con el Ministerio de Salud y la Educación, algo así, ¿no? Sí. Esa es muy importante porque mire que ahí, o sea, es como que ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también ahí es donde nos involucra a todos, porque todos somos como, o sea, debemos
comprometidos para proteger y defender, porque no solamente es enseñar, sino también defender y proteger los derechos de todos los niños. Exactamente, y justamente por eso, Carol, es que es tan importante, digamos, como el manejo de esta información de todos los docentes o futuros docentes, porque así como tú también tienes una responsabilidad con los estudiantes que vas a tener en tu aula, pues tú también tienes un límite en esa responsabilidad, y ahí es donde viene todo el trabajo mancomunado o la articulación que se hace entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero también por parte de la familia de esas personas. Entonces, es ahí cuando, digamos, a raíz de muchas mesas de trabajo, de mucha, digamos, como indagación sobre la situación de los estudiantes con discapacidad, y que cada vez se resonaban más, pues, como los decretos internacionales, la Declaración Mundial, la UNESCO, que la OMS. Entonces empiezan a haber mucho movimiento frente que está pasando en Colombia, porque Colombia está tan atrasado en cuanto a las garantías para las personas con discapacidad. Y si te das cuenta, las leyes son casi que seguidas, o sea, no hay cosas así como muy digamos, de años tras años, ¿no? O sea, son casi seguidas, no hablamos de décadas, sino 2 años, 3 años, y es por la misma necesidad que surge por la sociedad, y es cuando empieza a resonar. Obviamente hubo muchas leyes entre la del 1360 y la del 1668 al decreto que vamos a ver ahora. Hay muchas leyes que aún se mantienen y otras que se han modificado a raíz de nuevas orientaciones o lineamientos tanto nacionales como internacionales. Y entonces es ahí cuando viene, digamos, un poco lo que se habla de... Ahí es cuando se habla un poco, o empieza a hablar, se habla también del decreto 1421, que empieza a tener vigencia en el 2017. Entonces el decreto está muy ligado, digamos, a cosas que tú acabas de decir sobre la articulación con el Ministerio de Salud y la importancia, pues, de velar por estos derechos. Y entonces, ¿qué nos dice el decreto 1421? El decreto 1421 establece o tiene como generalidad, digamos, como generalidades que uno, pues, da o genera la responsabilidad a las secretarías de educación para la gestión y articulación intersectorial público y privado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que tengamos instituciones educativas privadas no están excluidas de esta normativa. Tú sabes que las instituciones educativas tienen unos lineamientos y unas políticas que, por el hecho de ser privadas, les da un poco de autonomía frente a ciertos procesos, no a todos, a algunos procesos. Entonces el Ministerio de Educación dice, ojo, el 1421 es de igual, se aplica de igual manera tanto para las instituciones públicas como para las instituciones privadas. Entonces, dime. Entonces el decreto 1421 es el que, o sea, tienen todas las instituciones para poder desarrollar el proyecto educativo institucional en el que se basa. Digamos, es el que rige actualmente en el país frente a los procesos de inclusión. ¿Ya? Entonces, en este momento, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, están amparadas bajo el decreto 1421. Entonces, ¿qué dice también el decreto 1421? El decreto dice que
aplica en todo el territorio nacional a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación, entidades territoriales, establecimientos educativos de preescolar, básica y media e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sea de carácter público o privado. Adicional a ello, aplica a las entidades del sector educativo por orden nacional, como el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que es el ICFES, o lo que actualmente se maneja como las pruebas Saber Pro. Reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media, y determina las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, los establecimientos educativos y las familias. Como te decía, aquí, o sea, nosotros tenemos un límite frente a nuestra responsabilidad en los procesos de inclusión. El hecho de que se reglamente o que dentro de la normatividad se establezca las familias con este tipo de responsabilidad significa que las familias pueden tener sanciones legales. ¿Ya? Es decir, las familias pueden ser demandadas, pueden ser, los niños pueden ser considerados niños en, digamos, como en peligro, por decirlo de alguna manera, o en abandono por parte de sus cuidadores. Entonces, fíjate que aquí ya no es solamente mi responsabilidad ética, sino también legal. Ya, entonces yo como mamá puedo querer mucho a mi hijo, pero si la docente me está citando, lleva 5 meses citándome y yo no voy, la docente perfectamente, junto con los directivos de la institución, puede generar una acción o un llamado de atención ante el bienestar o la comisaría de familia. Mire, tenemos esta mamá. Obviamente, pues hay unas características muy particulares para llegar a ese punto, pero a lo que voy es que ya los padres de familia empiezan a tener una responsabilidad legal y no todo se lo pueden atribuir al docente. ¿Listo? Hasta ahí es lo relacionado, digamos, como a estas responsabilidades o estas, digamos, características del 1421. Ya hablando netamente de lo educativo, el decreto también establece unas responsabilidades frente a los establecimientos educativos, que como te decía, incluye tanto los públicos como los privados. El primero, el PEI, por ser el libro de presentación, el que contiene todos los procesos de conformación de la institución educativa. Entonces el PEI también tiene una responsabilidad. Entonces la institución educativa debe establecer entre las mesas de diálogo, técnicas de trabajo sobre el PEI, incorporar el enfoque de educación inclusiva y de los diseños universales de los aprendizajes de los diseños del DUA, que es el diseño universal de los aprendizajes, pero al mismo tiempo esta información también se debe establecer en el manual de convivencia. Hay otros documentos bases donde se debe hablar de procesos de inclusión o de educación inclusiva, como es el sistema de evaluación de la institución, como son los organigramas o los documentos que tienen, que tienen acceso al público para que se pueda visualizar de que la institución está contemplando o está trabajando bajo este decreto. Tenemos el PIAR, que es la elaboración de los... es el plan individual de ajustes razonables, ¿no? El PIAR. El PIAR, exactamente. Entonces, cuando ellos establecen, cuando ellos ya están enmarcados dentro de la institución educativa como una acción a seguir, lo que resta es que el docente que está asignado al aula y que tiene bajo su cargo chicos con
en procesos de inclusión, pues deben generar estos planes individuales. Tenemos el sistema de evaluación, entonces como te decía, el sistema de evaluación también tiene que contener un enfoque de educación inclusiva, que es, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente en la diapositiva anterior sobre el sistema de evaluación de la educación, que es el ICFES. Entonces el ICFES debe procurar... Profe, disculpe, está compartiendo pantalla porque no se mira. No se ve, sí, se supone que sí, espérate, te la compartí. ¿Ya la puedes ver? Sí. Listo. Entonces, te decía que, bueno, te voy a mostrar la anterior, que no sé si la pudiste ver, que es sobre las generalidades del decreto, que era lo que te estaba hablando, pues sobre que estas se tienen que establecer y que ya empieza la familia a ser parte, pues, de esta normatividad y de esta responsabilidad legal. Acá, digamos, esto es información que ya después la vamos a abordar, pero acá quería enfatizar sobre las responsabilidades que tienen como tal los establecimientos educativos. Entonces ya hablamos del PEI, del PIAR, del Sistema de Evaluación de Educación, que te está diciendo que así como en la diapositiva primera se habla del ICFES, que tiene una responsabilidad. Entonces, si tiene chicos con discapacidad auditiva, pues tiene que tener un intérprete en el aula en que le corresponda presentar la prueba de estado para que se apoye y pueda desarrollar su evaluación, su examen en igualdad de condiciones a las otras personas. Si es una persona con discapacidad visual, entonces su material tiene que estar acorde a esa necesidad que él tiene, es decir, impreso en braille y con un apoyo en el aula para presentar el examen en igual de condiciones. Lo mismo que una persona con discapacidad cognitiva, que aunque tú no lo creas, las personas con discapacidad cognitiva, dependiendo del nivel de discapacidad, también pueden presentar la prueba de estado y también pueden tener un apoyo dentro de esas aulas para ese proceso o ese acompañamiento. Entonces, el sistema de evaluación también para las instituciones hay una responsabilidad. ¿Y qué te dice el sistema de evaluación? Si tenemos chicos en condición de discapacidad dentro del aula, el ajuste o el plan individual tiene que ir también con un sistema de evaluación que permita medir las fortalezas y habilidades del estudiante. Acá no hablamos de limitación. Cuando nosotros hablamos del decreto 1421 o hablamos del PIAR, no se habla de limitación, se habla de fortaleza. ¿Qué sí puede hacer? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuáles son sus aptitudes frente al concepto, al valor o a la habilidad que se esté desarrollando? Y a partir de ella evaluar. Listo. Tenemos el CIMAD, que es el reporte de estudiantes con discapacidad. ¿Por qué es importante el CIMAD? Uno, porque en el momento en que yo voy a matricular para que el niño en condición de discapacidad entre dentro del sistema y haga parte de los chicos en los que, digamos, se debe generar un apoyo integral, entonces él debe traer unos documentos. ¿Y cuáles son esos documentos? El diagnóstico médico, en donde se enfatice cuál es su problemática, cuál es su discapacidad, y otros que ya son parte, digamos, como de los procesos de matrícula de la institución. ¿Qué pasa con este diagnóstico? Dime. O sea, entonces en el CIMAD, ese es el documento donde se registra o se reporta a los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Eso, sí, entonces es una de allí parte, una plataforma, de ahí parte como, o sea, qué necesidades tiene el niño, entonces pues ya lo mandan pues al PIAR o al plan de mejoramiento institucional, algo así. Todavía no. En el CIMAD tú dices, el CIMAD tú reportas al estudiante a través del CIMAD. Normalmente este reporte se hace a través de la matrícula, pero cuando el chico, digamos, se le diagnostica la discapacidad, ejemplo, entran en febrero, pero en junio salió el diagnóstico, la mamá lleva todos los papeles, entonces la secretaria académica se encarga de hacer ese registro. ¿Para qué me sirve que el estudiante esté certificado y esté registrado en el CIMAD? Uno, para la articulación con el sistema de salud.
Dos, para lo que tú decías del sistema de evaluación y del plan de mejoramiento, pero también para la promoción y graduación de los estudiantes. Porque si mi chico está en CIMAD y tiene un PIAR y tiene un sistema de evaluación establecida, pues a partir de ellos es que yo verifico la promoción de este estudiante al siguiente grado. Y entonces minimizamos, uno, el índice de repitencia, porque anteriormente, obviamente, los chicos que tenían esa problemática o esa condición y que no avanzaban dentro de los planes de trabajo del aula, pues eran chicos repitentes y teníamos estudiantes con 3 veces repitiendo segundo, 3 veces repitiendo tercero y no avanzaban y llegaban a un momento que debido a su extraedad sencillamente dejaban de estudiar. Entonces se nos juntaban dos problemáticas, la repitencia y la deserción escolar. Entonces todo esto, fíjate que estamos hablando de muchos temas y problemáticas que se pueden observar en el aula, pero que de una u otra manera se ven empapadas o permeadas por todo lo del decreto 1421. Entonces buscamos minimizar repitencia, extraedad, pero sobre todo deserción escolar por parte de la población en condición de discapacidad. Adicional a ello, lo que les decía inicialmente, viene algo y es la integración, articulación e inclusión de la familia en este proceso. Ya no es un trabajo solo del docente, sino que la familia empieza a tener un rol principal o importante. ¿Y qué nos dice el decreto frente a la familia? Que la familia hace parte de todo este centro de formación, proceso de reconocimiento, de trabajo colaborativo y cooperativo. ¿En qué sentido? En que si tú como docente ves que el chico tiene serios, digamos, unos criterios, como unas situaciones que te hace pensar, ¿será que sí? ¿Será que él tiene algo o no tiene algo? Pues lo que uno como docente hace es hablar con el papá y uno le dice, oiga, papito, mamita, mire, yo siento que deberíamos hablar con el médico del chico, sacarle una cita y comentarle estas situaciones que se ha visto. O antes de eso, obviamente, hablar con el papito y saber cuáles son las situaciones en casa del niño, si tiene compañía, alguien que lo apoye en las tareas, para ver hasta qué punto puede ser o falta de apoyo o algún proceso en cuanto a su desarrollo cognitivo. Y todo eso lo tenemos que hacer de la mano del padre de familia. Ahora, si el chico es diagnosticado, pues evidentemente este esfuerzo se tiene que trabajar o se tiene que manejar también en casa. Las guías de apoyo que tú vas a implementar y que tú vas a llevar a la institución para que se trabajen en casa, para que el niño que requiere un proceso individual o proceso de acompañamiento como más frecuente, pues también lo trabaje en la casa. No todo se puede hacer en el aula. Entonces tú le entregas las guías de apoyo al papá, pero si el papá no coopera, pues es muy difícil ver los avances del chico. Y es por eso que se viene, digamos, este marco legal en cuanto a la responsabilidad del docente. Lo mismo con las asistencias al médico, si el médico ordena terapia, el padre de familia está obligado a hacer ese acompañamiento y al mismo tiempo informar a la institución. Y vienen los procesos de formación docente con enfoque de educación inclusiva. Yo sé que aquí hay estos dos, el trabajo con familias y la formación del docente, hay muchas cosas en las que se puede entrar, digamos, como en desacuerdo. Unos pueden decir que eso es mentira, que eso no se ven, que los papás nunca cooperan, y otros que pueden decir como, sí, es verdad, miren que yo he visto esto no. El detalle está en que cuando desconocemos la ley, desconocemos la normatividad, no somos conscientes de los muchos cambios que se están haciendo a nivel institucional. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Escuelas de padres. ¿Quiénes conocen las escuelas de padres? Carol, ¿tú has escuchado escuelas de padres? Tenemos a Rocío también. Rocío, ¿tú has escuchado escuelas de padres? Carol, te escucho.
Profe, las escuelas de padres, pues no sé, ¿no? Pero lo que, o sea, durante el tiempo que yo estaba haciendo las prácticas, la docente de acá del grado, ella se hablaba con los padres de familia y como hay una psicóloga en la institución, entonces ya miraban lo del PIAR, lo del documento que se llenaba, así. Pero la profe lo hacía articulado con los padres de familia y la docente. O sea, la docente, los padres de familia y la señora encargada de recibir los PIAR. Ok, listo. Rocío, ¿tú has escuchado algo de escuelas de padres, talleres de padres? Bueno, no sé, creo que no está. Carol, las escuelas de padre, para, digamos, articular el... Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, tutora, bien, muchas gracias. Bueno, Rocío estaba haciendo aquí una preguntita y es sobre las escuelas de padres. ¿Tú has escuchado algo de escuelas de padres o talleres de padres en la, en este proceso que llevas de acá en la UNA? O por ahí en experiencia, en los colegios, no sé. Pues como tal en el colegio en el que estoy realizando la práctica, pues cuando hay, como por decirlo así, como un caso especial con algún niño que presente, digamos, por decirlo de alguna manera, como unas diferencias en lo que es como su aprendizaje, sean como dificultades o cosas así, junto con la docente del niño, se hace un empalme con la psicóloga del colegio y asimismo pues se llama como a la mamá bueno, a los padres para ver, por ejemplo, si tienen como alguna condición estos niños y si se les está como haciendo el debido proceso para pues poder empalmar definitivo, o sea, sí, para tener como un mejor empalme, una mejor comunicación con ellos y así pues brindarles como un aprendizaje más efectivo a los niños. Ok, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Rocío y Carol, ¿consideran ustedes que sí se ve de una u otra manera aplicabilidad del trabajo con familias en cuanto a los procesos del sistema educativo? ¿Sí creen que esto se está haciendo visible, el trabajo con familias, o lo ve o nada que ver? Profe, pues en algunos casos, o sea, padres de familia y con los niños sí, pero los padres de familia pues no, porque toca que estar que ya, digamos, la cita la ponen para jueves 8 de la mañana, ¿no? Y no llegan, la docente llame, los que vayan, que la psicóloga los está esperando, o sea, algunos sí son puntuales y trabajan bien, pero otros no. Exacto, pero si nosotros nos ponemos como un ejercicio, una tareita de hablar sobre la participación de los padres de familia en los años 80, en los años 50, en los años inclusive 90, vamos a ver que el índice de participación era muchísimo más bajo. ¿Cuándo iban los padres de familia? Cuando había entrega de notas. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de instituciones indicaban que si no iban, no recibían al niño al otro día. ¿Cierto? Y entonces ahí sí los padres de familia iban y se recibían su nota y esas entregas de nota eran larguísimas porque entonces empezaban los padres, los profesores, los directivos a aprovechar ese encuentro para hablar de todo un poquito, ¿verdad? Ahora no, ahora tenemos los talleres de padre, tenemos el compromiso a través del PIAR, en donde el padre de familia debe estar en constante comunicación con el docente para saber cuáles son las actividades que se están desarrollando, cómo las están desarrollando y para entregarles el plan de mejoramiento en casa o el taller de nivelación para casa. Y ahí los estamos viendo. Como ustedes dicen, esto es un proceso verdaderamente extenuante porque la problemática social o las características sociales de los padres de familia en nuestras instituciones educativas pues son de padres trabajadores que están mucho tiempo fuera de casa por estar trabajando.
pero aún así hay. ¿Y qué pasa con los padres que no van? Entonces hay instituciones que dicen, bueno, papito, si usted no me viene en 3 oportunidades, yo notifico a comisaría de familia. Hay otras instituciones que entienden esas características sociales de los padres de familia y dice, listo, véngame a una sola reunión, pero particípeme y cuando usted tenga tiempo viene y habla con el docente. Y por eso hablamos de horarios de atención para padres de familia por parte del docente. Entonces, fíjense que se crean también estrategias para de cierta manera cumplir a la ley, cumplir a la normatividad, pero teniendo en cuenta todas estas características que nos presenta socialmente las diferentes instituciones en el país. ¿Listo? El tema es Sí, demasiado. también, Dime. perdón, que también se presenta, por ejemplo, que designan como un día a la semana para decir, por ejemplo, el día martes de 2 a 5 es la atención a padres, entonces los papás, pues los que tengan tiempo, sí, por decirlo así, van y pues la docente se encuentra ya sea en el salón o en la sala de profesores, pues que le tienen designados en el colegio, y ya se encuentran y allá dentro de, pues, de ese horario que le ponen, esto puede ir cualquier padre pues a preguntar sobre pues cómo va el niño y cosas así. Y además, como pues les estaba comentando de los casos particulares que hay con el empalme con la psicóloga, también hay como reuniones como a nivel general del curso en donde se tratan pues temas más generales y pues que ayudan o invitan como a la reflexión de los papás, por ejemplo, de que en algunas ocasiones o son padres muy jóvenes o pues no tan jóvenes y entonces tienden como a ir a los extremos de, por ejemplo, los que no son tan jóvenes como a los extremos de ser tan rígidos y los jóvenes a ser como tan libres, tan sueltos con sus niños. Entonces, estos espacios que les dan a los padres como que les ayudan para pues con las actividades pues para darles como una claridad y como una guía para pues para hacer una mejor labor en su hogar. Exactamente, normalmente esos talleres de padres que les decía yo se caracterizan por abordar ese tipo de temáticas, entonces estamos hablando, por ejemplo, de el manejo de la inteligencia emocional en casa, actividades extracurriculares, apoyo en el aula, apoyo académico en casa, estrategias para apoyar a los chicos, bueno, son temáticas frente a lo que tú hablabas, como que el padre de familia también se dé cuenta de la responsabilidad que tiene en casa y el compromiso que tiene en casa frente a estos ejercicios. Continuando con lo del decreto 1421, entonces el decreto se caracteriza por algo muy importante que es el plan individual de ajuste razonable. El plan individual es como la estrategia o digamos la actividad que direcciona todo este cambio en el sistema educativo y nos dice, oigan, acá hay mucho más allá de entrar a un salón y escribir en el tablero. Acá tenemos que trabajar todos y tenemos que organizarnos de una manera que podamos de verdad hacer inclusión, porque una cosa es tener a los chicos en condición de discapacidad en el aula, pero otra muy diferente es hacer verdaderos procesos de inclusión en los que ellos se sientan unas personas que participan activamente, que participan desde sus habilidades y que se sienten realmente incluidos. Y este sería el tema final del CIPA, que lo manejaríamos en nuestro último, tercer y último encuentro, que sería específicamente sobre el plan individual de ajustes razonables y estrategias que se pueden implementar en el aula para minimizar actos de discriminación o exclusión de los chicos en condición de discapacidad con los demás compañeros y con el docente mismo. ¿Listo? Entonces, si pues están interesadas en participar, les estaré enviando la invitación. Igualmente les compartiré a ustedes pues esta grabación. No sé si tengan alguna pregunta o qué opinan pues de lo que se habló hoy en este encuentro. Profe,
Pues este encuentro muy chévere. Ujú. Sí, para mí estuvo enriquecedor el encuentro, ¿no? Pues esa es la idea con estos Sí. encuentros y la idea que los aprovechen. Profe, para el otro, dice, para el otro encuentro es sobre el plan individual de ajustes razonables. Y estrategias en el aula para generar procesos de inclusión. Sí, porque no sé si ese plan lo cambian el formato o siempre es igual. Normalmente trae como la generalidad del formato, pero pues que yo sepa hasta el momento no ha tenido ninguna actualización. Igual pues revisaríamos, pero no, es el mismo. Porque el anterior año el que yo llenaba, que le ayudaba a una docente a llenar, era diferente, y el de ahora, o sea, me pareció diferente, más preguntas, sino que leerlas detalladamente. Voy a revisar a profundidad porque el que tengo es el que salió con el decreto. Voy a revisar a profundidad y con eso pues hablamos ya de nuestro próximo encuentro del formato. Bueno, profe, ¿está avisando ahí en el campus? Sí, claro que sí. Sí, yo les aviso, así como se avisó para este encuentro. Rocío, por favor, no olvides confirmar tu asistencia. Te va a salir un botón verde, le das clic ahí y ya con eso confirmas tu asistencia. ¿Listo? Sí, señora, ya lo hice. Perfecto, Rocío. Entonces a las dos, muchísimas gracias por ingresar, por estar hasta el final y yo les voy a compartir la grabación por campus y les estaré informando para el último encuentro, ¿vale? Bueno, profe, Bueno, muchas tutora, gracias. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, bendiciones. Gracias por el tiempo. Gracias, profe, hasta luego.